El 16 de abril de 1531 se fundó la ciudad de Los Ángeles, también llamada la Puebla de Los Ángeles. Durante mucho tiempo, la narrativa sobre la historia de esta magnífica ciudad ha girado en torno al mito de que fue una ciudad de españoles, pero nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, en 1680 se realizó un censo en el que se documentó que en la ciudad de Puebla había un total de 67.765 habitantes, de los cuales solo 19.170 eran españoles, apenas un 28% de la población. Quédate hasta el final del video, porque hoy te mostraré por qué Puebla fue una ciudad más de indígenas que de españoles. Soy Iván Corona y estás en el canal de Tlaxcala, la Conquistadora. Número 1. ¿Dónde se fundó la ciudad? Vayamos al grano. Puebla se fundó en territorio de Tlaxcala. Así lo señala Fray Toribio de Benavente Motolinia cuando escribió La historia de los indios de la Nueva España de 1536, y allí dice claramente que la ciudad de Los Ángeles se encuentra en la provincia de Tlaxcala. El investigador Alejandro González Acosta señaló en una de sus publicaciones que para mediados del siglo XVII, en una publicación novohispana, se halló una copia de la Real Provisión del Escudo de Armas de la ciudad de Los Ángeles del 20 de julio de 1538, en la que se señala que ésta se encontraba en la provincia de Tlaxcala. También, en 1563, durante una embajada tlaxcalteca en España, se expidió una real cédula en la que el rey señala, entre otras cosas, que los términos o el territorio que tiene Puebla procedía de Tlaxcala. Todavía en 1856, José Mariano Sánchez, un diputado tlaxcalteca que defendió a la provincia cuando Puebla quiso anexarla a su territorio, señaló en uno de sus discursos: el terreno sobre el que se fundó esta ciudad, Puebla, y la mayor parte de sus ejidos, se lo cedió generosamente el ayuntamiento de Tlaxcala en el año de 1531. Desde la esquina del Portal de las Flores, donde llegaban sus límites, hasta la Barranca de los Pilares, donde se conservan aún para memoria de esta donación. Y es tradición que los viejos republicanos dijeron a los nuevos fundadores: hasta aquí llegarán los límites de los terrenos que os hemos dado, y no pasaréis de ellos mientras Tlaxcala tenga espíritu y vida. Número 2. El nombre de la ciudad. Aunque de manera oficial se llamó la ciudad de Los Ángeles, los indígenas que allí vivían siempre la llamaron por su nombre prehispánico, Cuetlaxcohuapan. Y es que, contrario a lo que se piensa, allí sí existió una pequeña población indígena, la cual fue arrasada antes de la llegada de los españoles, en medio de las guerras prehispánicas, quizás en el asedio de Tlaxcala, ocurrido entre 1514 y 1518, cuando Tepeyacac, enemiga de los tlaxcaltecas, la destruyó. Los sobrevivientes de Cuetlaxcohuapan huyeron a Tlaxcala. Después, en 1520, los tlaxcaltecas y sus aliados españoles conquistaron Tepeyacac, ahora renombrada como Tepeaca, y recuperaron sus antiguos territorios, Cuetlaxcohuapan incluido. En los anales nahuas de la Puebla de Los Ángeles, y también en documentos externos, como la historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, podemos constatar que los indígenas no dejaron de usar el nombre Cuetlaxcohuapan para llamar a la ciudad de Los Ángeles. Esto, más allá de lo anecdótico que pueda llegarnos a parecer, nos habla de la reivindicación indígena sobre este territorio. Número 3. El fracaso del modelo de ciudad de españoles. La ciudad de Los Ángeles se proyectó como una alternativa a las encomiendas, para que los españoles recién llegados a la Nueva España pudieran tener un lugar donde vivir y prosperar sin la ayuda de los indígenas. Y es que muchos españoles se habían vuelto vagabundos o bandidos, ya sea porque después de las campañas de conquista no recibieron una encomienda, o porque eran recién llegados y no encontraban en qué ocuparse. Ya en un video anterior he señalado este problema, y vaya que los comentarios se llenaron de incredulidad, por decirlo menos. Pero es que no lo digo yo, así lo señalan las fuentes primarias,
como Fray Toribio de Benavente Motolinia, y también de investigaciones más recientes, como la de Julia Hirschberg. La idea de crear un asentamiento exclusivo para españoles respondía a la necesidad de sacar de las calles a estos vagabundos y darles tierras de labor con las que se pudieran ganar la vida. Además, así se prevenía que se formaran nuevas bandas de criminales europeos. Lo interesante y contradictorio de la solución planteada a estos problemas fue que para incentivar a los españoles a mudarse a la nueva ciudad, se les ofrecían 50 trabajadores indígenas para la construcción de sus casas y el trabajo de la tierra durante 3 meses. Además, para la construcción de los edificios públicos y religiosos, también se recurrió a la mano de obra indígena. La idea era que los indígenas construyeran la ciudad y después se marcharan de regreso a sus ciudades y pueblos. Los indígenas sí que construyeron la ciudad, pero también se quedaron a vivir en ella. ¿Solo había jornaleros indígenas en Puebla? Para nada. Se necesitaron de jefes de cuadrillas y todo tipo de personal especializado. Estos no estaban a las órdenes directas de los españoles, sino que respondían a sus tlatoque y tecutli indígenas, y estos últimos eran los que negociaban las condiciones de trabajo con los españoles. Número 4. Una ciudad de oportunidades, los barrios indígenas. Miles de indígenas llegaban mes con mes a la ciudad de Los Ángeles, provenientes de Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Texcoco, Tlatelolco, Tepeaca y de toda la región del Valle Puebla-Tlaxcala. Como dijimos, eran trabajadores temporales, por lo que en un inicio se asentaron en arrabales alrededor de la traza principal de la ciudad. Trabajaban por rotación y cada cierto tiempo volvían a sus ciudades y pueblos y eran reemplazados por otros diferentes. Al acabarse el plazo de 3 meses que cada vecino español tenía asignado para recibir el apoyo de la mano de obra indígena, los españoles se veían en la necesidad de pagar por los servicios de los jornaleros, pues los necesitaban. Así, la demanda superó a la oferta, haciendo que muchos indígenas, por su cuenta, decidieran quedarse en los arrabales aún después de sus días de servicio para alquilarse en la ciudad de Los Ángeles como jornaleros, donde recibían un salario de 12 meravedíes diarios. Esta necesidad de jornaleros aumentó tanto que hasta el alguacil mayor de la ciudad se quejó ante el rey de la siguiente forma: el español es un pobre hombre ahora ante el indio, que antes que se repartieran los jornaleros le llamaba señor o vuestra gracia, con la cabeza descubierta y el sombrero en la mano, y adornándolo por lo que le daban. Ahora, en fin de cuentas, ni le habla, ni se quita el sombrero ante el español, ni le mira ni le responde, y lo planta y lo deja como un pobre hombre, y se ríe y se burla de él. Por esta razón, la nación española se destruye y sufre desprecio, bien que no se trata sino de trabajadores, y vuestra majestad no debe permitir. Para mediados del siglo XVI, era más que evidente que los arrabales no desaparecerían nunca, y por ello se decidió regularlos. Se trazaron los solares siguiendo la traza de la ciudad y se empezaron a repartir entre los indígenas. Número 5. La República de Indígenas. Conocemos como barrios a las poblaciones indígenas asentadas alrededor de la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, en la cosmovisión náhuatl, plasmada en los anales indígenas de la ciudad de Los Ángeles, estos asentamientos no eran tlaxilacali, barrios, sino altepeme, pueblos o ciudades. Y cada uno de estos altepeme estaban divididos a su vez en tlaxilacali. Esto nos ayuda a entender el funcionamiento de estos altepeme de indígenas respecto de la ciudad de Los Ángeles, pues un altepetl en sí mismo es un centro civil y religioso, mientras que un tlaxilacali es una sección adscrita al altepetl. Por tanto, si los indígenas hablaban de altepeme y no de tlaxilacali, al referirse a sus asentamientos, entendemos que no estaban adscritos a la ciudad de Los Ángeles, sino que en sí mismos eran centros cívicos y religiosos separados. Los 3 altepeme que figuraron en la ciudad de Los Ángeles estaban jerarquizados, según la importancia del linaje de los indígenas residentes allí, y eran San Francisco Tlaxcaltecapa. La nobleza tlaxcalteca
tenía preeminencia en el mundo indígena novohispano, y por eso Xoaltépetl en la ciudad de Los Ángeles era el de mayor importancia. Allí se construyó el suntuoso convento de San Francisco, y a este Altépetl estaban sujetos los Tlaxilacalli de Analco, Xonacatepec, Xalnenetla, La Luz y Los Remedios, San Pablo de los Naturales o San Pablo Mexicapa. Allí se asentaron indígenas originarios de Texcoco y Tlatelolco. Uno de sus Tlaxilacalli era el de Santa Ana, el cual estaba conformado por tlaxcaltecas provenientes de Chiautempan, según la tradición. Otro Tlaxilacalli era San Miguel, Santiago Cholultecapa. Como su nombre lo indica, allí se asentaron los cholultecas y Xoaltépetl incluía el Tlaxilacalli de San Matías y el de San Sebastián. A partir de 1652, Analco por sí mismo se constituyó en un cuarto Altépetl, separándose de la jurisdicción de San Francisco Tlaxcaltecapa. Cada uno de estos Altépetl contaba con funcionarios indígenas, un alcalde, regidores, alguaciles, tenientes y otros funcionarios necesarios. En 1600, los tres Altepeme que existían hasta ese momento se constituyeron en República de Indios. ¿Qué significaba esto? Que a partir de ese momento, los representantes de cada Altépetl se reunirían para elegir a un gobernador indígena. El cargo de gobernador indígena se rotaba entre los tres Altépetl cada 2 años y tenía jurisdicción sobre los tres Altépetl indígenas. Para acceder a un puesto en la República de Indios o en los Altépetl, era necesario pertenecer a la nobleza indígena de sus pueblos de origen, Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Texcoco, etc. Así, los nobles indígenas se presentaban a sí mismos según su origen. Tenemos el ejemplo de don Juan Miguel Montealegre y Telles, principal de la ciudad de Tlaxcala y vecino del barrio del Santo Ángel, Analco. Así, coexistieron dos corporaciones políticas en un mismo espacio territorial, el Cabildo Español de la ciudad de Los Ángeles y la República de Indios. A su vez, la República de Indios se dividía en 3 Altépetl: San Francisco Tlaxcaltecapan, San Pablo de los Naturales, Santiago Cholultecapan, y a partir de 1652 se agregó Analco. Estos Altepeme también se subdividían en varios Tlaxilacalli más pequeños, sobre los que tenían jurisdicción. Ahora, debemos entender que la República de Indios y el Cabildo Español solo eran entidades políticas, a cargo del gobierno y administración de la población asentada en sus respectivas jurisdicciones. Así, había indígenas asentados en la traza española de la ciudad de Los Ángeles, como también había españoles asentados en los barrios y altepeme indígenas. Puebla, un éxito colectivo. ¿Qué pasa cuando pones en la misma ciudad a personas de Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Texcoco, Tlatelolco, Tepeaca, España y otros tantos lugares más? El resultado final es sorprendente. Una mezcla de tradiciones prehispánicas y europeas, mestizaje en toda la extensión de la palabra. Solo fíjate en la riqueza gastronómica, cultural, arquitectónica y económica que ha alcanzado la ciudad. Por tanto, debemos entender que Tlaxcohuapan, la ciudad de Los Ángeles o la heroica Puebla de Zaragoza es un éxito colectivo de los Altépetl indígenas del Valle de Puebla-Tlaxcala y de los españoles, quienes crearon una verdadera metrópoli que puede rivalizar con la Ciudad de México. Hoy, sus habitantes son descendientes de aquella mezcla simbiótica entre personas de toda clase, desde jornaleros, artesanos, inmigrantes, comerciantes, hasta nobles y conquistadores indígenas o europeos. Pero ahora es tu turno. ¿Conocías todos estos detalles de la vida indígena en la ciudad de Los Ángeles? Soy Iván Corona y estás en Tlaxcala la Conquistadora.